En una mañana helada de marzo de 1872, se tomó una fotografía en las afueras de Boston que perturbaría a médicos y alienistas durante décadas. La imagen muestra a una niña de aproximadamente 12 años de pie junto a una ventana de terciopelo blanco, con las manos cruzadas y la mirada fija en la cámara, con una intensidad que parece atravesar el mismo vidrio del tiempo. Su nombre era Caroline Thornton, y según sus propios relatos meticulosamente documentados en archivos médicos que permanecieron sellados durante más de un siglo, ella nunca estuvo sola en esa fotografía. A su lado invisible para todos excepto para ella, estaba su hermana gemela Clara Ara. El detalle que hizo extraordinario este caso no fue solo la inquebrantable creencia de Caroline en la presencia de Clara Ara, sino el hecho indiscutible de que Clara Ara Thornton había muerto 3 años antes, a los 9 años, durante un brote de fiebre escarlata que devastó la región de Massachusetts en el duro invierno de 1869. Los registros del Dr. Arthur Braftoft, un médico alienista del Hospital Mlan en Somerville, revelan un caso que desafiaba todas las categorías diagnósticas conocidas por la medicina de la época. Caroline no era delirante en el sentido tradicional, no veía apariciones espectrales, ni oía voces sobrenaturales al estilo de los relatos espiritualistas que proliferaban en la América victoriana. Su experiencia era fundamentalmente diferente y en cierto modo aún más perturbadora. Caroline insistía con una calma desconcertante para su edad en que Clara Ara nunca se había ido. Según la niña, su hermana seguía viviendo dentro de su propia mente, compartiendo cada pensamiento, cada sensación, cada momento de vigilia y de sueño. No era posesión, no era locura en el sentido clásico. Era algo para lo que la ciencia de 1872 no poseía un vocabulario adecuado. El Dr. Bancroft comenzó sus observaciones en abril de ese año después de que los padres de Caroline, desesperados y confundidos, buscaran ayuda médica, cuando la niña empezó a comportarse de formas cada vez más extrañas. Hablaba consigo misma durante horas, pero no como alguien que conversa con un espíritu o una presencia externa. Conversaba, acordaba, reía, y en ocasiones discutía, pero siempre de una manera que sugería un diálogo interno real, como si dos conciencias distintas habitaran el mismo cuerpo. Los padres respetables, miembros de la sociedad bostoniana, temían tanto por la cordura de su hija como por la reputación de la familia. La muerte de Clara Ara ya había sido un golpe devastador. Ahora presenciar el derrumbe mental de Caroline era más de lo que podían soportar. Las primeras sesiones documentadas por el Dr. Braftoft revelan una inteligencia aguda y una notable articulación verbal para una niña de 12 años. Caroline no solo afirmaba que Clara Ara estaba presente, sino que ofrecía explicaciones detalladas sobre cómo funcionaba esa coexistencia. Describía la sensación de tener dos conjuntos de pensamientos ocurriendo de manera simultánea, dos perspectivas sobre cada hecho, dos reacciones emocionales distintas ante cada estímulo. Cuando se le preguntó si esto resultaba aterrador, Caroline respondió con una serenidad casi antinatural, que en realidad era reconfortante porque significaba que Clara Ara nunca necesitó irse de verdad. La niña explicó que en los primeros días tras la muerte de su hermana, sintió un vacío desgarrador, una ausencia física que parecía romperle el pecho. Pero luego de manera gradual algo cambió. Clara Ara empezó a volver no como un fantasma ni como una visión, sino como una presencia mental, como si hubiera encontrado refugio en la única conciencia que siempre había estado interconectada con la suya desde el vientre materno. El Dr. Braftoft, formado en tradiciones médicas europeas y familiarizado con los escritos emergentes sobre enfermedades mentales, intentó inicialmente clasificar el caso como melancolía seguida de manía con características disociativas, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y sus observaciones se acumulaban en cuadernos llenos de notas minuciosas, comenzó a cuestionar sus propias categorías diagnósticas. Caroline no presentaba los síntomas clásicos de ninguna condición conocida. No era violenta, no era autodestructiva, no padecía alucinaciones visuales ni auditivas verificables. Su estado no se deterioraba con el tiempo. Por el contrario, parecía adaptarse cada vez mejor a su peculiar condición. El médico empezó a preguntarse si estaba ante algo que la medicina aún no había catalogado, un fenómeno que existía en la frontera nebulosa entre la psicología, la neurología y algo que dudaba en nombrar. La fotografía tomada en marzo fue idea del propio Dr. Braftoft.
Había leído sobre experimentos fotográficos realizados en Europa y en América, casos en los que médiums espiritualistas afirmaban captar imágenes de espíritus mediante la entonces revolucionaria tecnología de la fotografía. Aunque escéptico frente a las afirmaciones sobrenaturales, Braftoft vio en la fotografía una posible herramienta diagnóstica. Quiso documentar visualmente a Caroline, crear un registro permanente de su condición para análisis futuros. Lo que no esperaba fue la reacción de la niña al ver la imagen revelada. Caroline miró la fotografía durante largos minutos en absoluto silencio, y luego, con lágrimas deslizándose por sus pálidas mejillas, señaló el espacio vacío a su lado, en la silla, y dijo simplemente que por fin otras personas podían ver que nunca había mentido, que Clara estaba allí, exactamente donde siempre había estado. Naturalmente, no había nada visible en la fotografía aparte de la propia Caroline. Pero la convicción absoluta de la niña era tan poderosa, tan genuina, que el Dr. Braftoft admitió en sus notas privadas que por un breve momento, un instante fugaz de duda irracional, casi alcanzó a ver algo en la expresión de Caroline, algo en sus ojos que sugería que de verdad no estaba sola mirando a la cámara aquella fría mañana de marzo. Inmediatamente desechó la idea como producto de su propio cansancio y de su implicación emocional con el caso, pero la sensación quedó grabada en su memoria con una claridad incómoda. Los meses posteriores trajeron desarrollos aún más inquietantes. Caroline comenzó a mostrar conocimientos y habilidades que no poseía antes. Demostró aptitud para el piano, un instrumento que Clara estudiaba antes de morir, pero que Caroline nunca había tocado. Empezó a usar expresiones verbales y maneras que los padres reconocieron de inmediato como características de Clara. Más perturbador aún, Caroline empezó a manifestar recuerdos de sucesos ocurridos cuando ella no estaba presente. Recuerdos exclusivos de Clara. Describió con detalles precisos conversaciones que Clara había tenido con la institutriz mientras Caroline estaba en la escuela. Recordó sensaciones físicas específicas de la enfermedad que mató a Clara, síntomas que Caroline nunca experimentó porque por un golpe de suerte médica no contrajo la fiebre escarlata que devastó a su hermana. El Dr. Braftoft consultó a colegas en Londres y París, enviando cartas detalladas sobre el caso sin revelar la identidad de la paciente. Las respuestas fueron variadas e inconclusas. Algunos sugirieron histeria juvenil. Otros propusieron que Caroline había absorbido esa información mediante conversaciones que no recordaba de forma consciente. Un médico francés especializado en hipnosis sugirió que la niña podría estar en un estado disociativo permanente, una fragmentación de la personalidad causada por el trauma de la pérdida. Pero ninguna de esas explicaciones satisfacía por completo los datos de observación que Braftoft había acumulado. Sucedía algo único con Caroline Thornton, algo que desafiaba no solo el diagnóstico, sino la comprensión misma de la naturaleza de la conciencia humana. En el verano de 1872, se documentó un incidente particularmente notable. La familia Thornton había perdido un broche de oro con zafiros, una reliquia familiar que la madre de la niña valoraba enormemente. Tras días de búsqueda infructuosa, Caroline anunció con calma que sabía dónde estaba el broche. Explicó que Clara había visto a su madre colocarlo en un sitio inusual semanas antes de morir, pero que nunca lo mencionó, porque no percibió su importancia en ese momento. Siguiendo las instrucciones precisas de Caroline, el broche se encontró exactamente donde ella indicó, escondido entre las páginas de un libro de oraciones en la biblioteca, un lugar que nadie había pensado revisar. La familia se sintió al mismo tiempo aliviada y profundamente perturbada. ¿Cómo podía saber Caroline algo que solo Clara podía haber visto? El Dr. Braftoft registró el incidente con fascinación científica mezclada con una creciente incomodidad. Era un hombre de ciencia formado para buscar explicaciones racionales y materiales para todo fenómeno observable. Pero el caso de Caroline empezaba a erosionar los cimientos de su certeza epistemológica. Consideró la posibilidad de fraude, que Caroline hubiera encontrado el broche antes y creado una narrativa elaborada. Pero conociendo a la familia y habiendo observado a la niña de manera intensa durante meses, esa explicación le parecía forzada e insuficiente. Había una sinceridad genuina en todo lo que Caroline decía y hacía. No buscaba atención ni beneficio. Simplemente existía en un estado que parecía incluir de manera imposible, según todas las leyes de la naturaleza conocidas, la continuación de la conciencia de su hermana fallecida. Al acercarse el otoño trayendo consigo las hojas doradas y el aire cortante de Nueva Inglaterra,
el Dr. Bancroft tomó una decisión que él mismo reconocía como controvertida. Empezó a tratar a Caroline no como una paciente que debía curarse, sino como un fenómeno que debía comprenderse y quizá aceptarse. Habló con los padres sobre la posibilidad de que la condición de su hija, aunque extraordinaria, no fuera necesariamente patológica. Caroline era funcional, estaba físicamente sana y manifestaba bienestar emocional siempre que no se la forzara a negar o reprimir su experiencia, declara Ara. Quizá, sugirió Bancroft con considerable vacilación, la respuesta no era eliminar esa convicción, sino permitir que Caroline viviera con ella y encontrar maneras de integrarla en una vida normal. La propuesta fue recibida con resistencia y confusión. Los padres querían a su hija normal, querían que olvidara esas fantasías mórbidas y que siguiera adelante con su vida. Pero Bancroft argumentó, apoyándose en sus extensas observaciones, que forzar a Caroline a negar su realidad experimentada podría causar un daño psicológico mucho mayor que permitirle mantener esa conexión interna con su hermana fallecida. Citó casos de pacientes cuyas condiciones empeoraron de manera dramática cuando se los obligó a ajustarse a realidades que contradecían sus experiencias internas fundamentales. Finalmente, tras muchas discusiones dolorosas, la familia aceptó permitir que Caroline continuara como estaba bajo supervisión médica regular, pero sin intervenciones agresivas. Los registros posteriores muestran que Caroline Thornton llegó a la adultez. Mantuvo su convicción de que Clara permanecía con ella. Nunca se casó. Prefirió una vida relativamente solitaria, trabajando como maestra de música en una pequeña escuela para niñas en Cambridge. Los relatos de contemporáneos la describen como una persona amable, tal vez un poco excéntrica, pero competente y querida por sus alumnas. A veces se la veía hablar sola, siempre con discreción. Quienes la conocían aprendieron a aceptar esta peculiaridad como parte de quien era. El doctor mantuvo el contacto con ella hasta su propia muerte en 1889. Continuó documentando el caso que consideró el más extraordinario de su carrera. Caroline murió en 1923 a los 63 años por causas naturales. En su testamento dejó instrucciones específicas para ser enterrada junto a Clara en el cementerio de Mount Orrin. Indicó que se colocara una sola lápida con ambos nombres y con las fechas de nacimiento y muerte, pero incluyó solo una fecha de muerte en la inscripción, 1923. Según una explicación en una carta sellada para abrirse tras su fallecimiento, Caroline creía que ambas hermanas habían vivido hasta ese momento. Compartían una existencia única e indivisible que trascendía las limitaciones convencionales de la mortalidad individual. Los documentos del Dr. Bancroft se sellaron durante 50 años después de su muerte. Fue por sus propias instrucciones. Luego se transfirieron a los archivos históricos de medicina de la Universidad de Harvard. Allí permanecieron prácticamente desconocidos hasta hace poco. La fotografía de Caroline tomada en marzo de 1872 sobrevivió. Se conservó entre los papeles clínicos. Una imagen silenciosa de una niña que insistía en no estar sola. Especialistas modernos en psicología y neurociencia que examinaron el caso propusieron varias explicaciones. Trastorno de identidad disociativo, respuesta traumática extrema a la pérdida, o alguna forma rara de sinestesia cognitiva que creaba la ilusión convincente de una doble conciencia. Pero ninguna de estas categorizaciones contemporáneas captura por completo la extrañeza fundamental del caso de Caroline Thornton, porque al final tal vez la pregunta más inquietante no es si Clara estaba realmente presente en la mente de Caroline, sino qué revela este caso sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la identidad y sobre los límites porosos entre lo que llamamos real e imaginario. Caroline vivió toda una vida con la certeza absoluta de que su hermana nunca la había abandonado. Esta certeza le trajo consuelo en lugar de sufrimiento, compañía en lugar de soledad, continuidad en lugar de ruptura. Si fue una ilusión funcional y hasta benévola. Si fue realidad de un modo que no entendemos, entonces desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte, sobre la conciencia y sobre los límites del yo. Mirar la fotografía hoy, más de un siglo y medio después, es enfrentarse a estas preguntas sin respuestas cómodas. La niña nos mira con esos ojos intensos, sus manos inmóviles, su postura erguida, y no podemos saber con certeza qué experimentaba en ese instante congelado en el tiempo. ¿Estaba realmente sola en la silla? ¿O había alguna forma de presencia que la tecnología fotográfica era incapaz de captar?
La ciencia moderna ofrece explicaciones neurológicas y psicológicas, pero estas explicaciones parecen de algún modo insuficientes ante la profundidad y la persistencia de la experiencia de Caroline. Caso permanece en los archivos como testimonio de un misterio que la medicina victoriana no pudo resolver, y que quizá aún no podemos resolver por completo, porque en última instancia la experiencia subjetiva de la conciencia sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado. Está lleno de fenómenos que desafían nuestras categorías y explicaciones. Caroline Thornton vivió en este territorio liminal, habitó una realidad que para ella era tan concreta y verificable como el suelo bajo sus pies, pero que para los demás seguía siendo invisible e intangible, imposible de confirmar o refutar de manera definitiva. Y así cuando miramos esa fotografía de marzo de 1872, quedamos con preguntas que resuenan a través de las décadas. ¿Cuántas otras Carolines han existido a lo largo de la historia? Personas cuyas experiencias internas de la realidad fueron radicalmente distintas de las normas aceptadas, y que aprendieron a silenciarlas o a ocultarlas del escrutinio médico y de los juicios sociales. ¿Cuántos misterios de la conciencia humana permanecen no solo sin resolver, sino ni siquiera reconocidos, porque desafían de manera demasiado drástica nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la mente, sobre la identidad y sobre la realidad misma? El legado de Caroline Thornton no es una respuesta, es una interrogación permanente. Nos invita a cuestionar la certeza de nuestras categorías, la rigidez de nuestras definiciones de normalidad, y tal vez, lo más importante, la humildad adecuada ante los vastos territorios desconocidos de la experiencia humana. Su historia, conservada en fotografías amarillentas y en meticulosos documentos médicos, permanece como un recordatorio de que el mundo es mucho más extraño, mucho más misterioso, y potencialmente mucho más amplio en sus posibilidades de lo que nuestras teorías científicas y filosóficas pueden acomodar con comodidad. Hay cientos de fotografías y documentos históricos que esperan revelar sus historias inquietantes y fascinantes. Son casos que desafían nuestras suposiciones y amplían nuestra comprensión de lo posible en la experiencia humana. El pasado guarda secretos que la ciencia moderna todavía intenta descifrar, y cada imagen es una ventana hacia misterios que tal vez nunca se resuelvan por completo. Nunca se resuelvan por completo.